sábado. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Amén. Muy bien, queremos dar la bienvenida a todos ustedes y a cada uno que viene esta noche a adorar al Señor, porque, hermanos, Dios quiere hablar a nuestro corazón. Amén. Amén. Sí, hermanos, ya como dijo el hermano, estamos en la mitad de este maratón de salud, porque pasaron 2 días y mañana, y hoy y mañana completan los otros 2 días, así que ya estamos con un pie en el carro, dijo el hermano, ¿no? Y luego vamos a colocar los 2 pies, así que mañana a la tarde, hermanos, si Dios nos permite, vamos a dar oportunidad para que tengan preguntas, porque como la semana pasó rápido y aquí aún que estoy predicando largo, pero no alcanza a hablar todo. Este tema de el santuario y la reforma para salud, este tema, hermanos, nosotros presentamos en 8 sermones, entonces ahí hablamos detalles, ¿no? Del lugar santo, del atrio, de la avenida de Jesús, y ese, como se dice, condensado que estoy dando, no me alcanza a hablar de todo. Y hablaría, hermanos, ahí, por ejemplo, de la depresión, que no estoy hablando en ese tema. Voy a hablar de diabetes mañana a la tarde, no voy a hablar de hipertensión. Hablé poquito del sistema inmunológico, hablé del cáncer un poquito más, porque ese tema preocupa a la mayoría, ¿no? Así que, quién sabe, hermanos, si Dios permite en el futuro, podemos traer el otro tema que son los 144,000 y el estilo de vida correcto. Y ese tema, hermanos, nosotros entramos más pesado en la preparación que se requiere para ese tiempo, para la venida del Señor. Amén. Y este tema, hermanos, es tan importante que si nosotros no nos preparemos, nunca vamos a poder ser parte del remanente de Dios. Y si usted mira, Israel andaba como dando vueltas y vueltas, y ¿cuántos terminaron entrando en la tierra? Apenas 2. Ni Moisés y Aarón no entraram. E agora, hermanos, estamos em el mesmo peligro. ¿Por quê? Hoy es tempo de frialdad. Jesús dijo, quando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Hoy, hermanos, el mundanismo, la tecnología, los deportes, todo va tomando materialismo, ¿no? Las películas, la televisión, todo eso va tomando cuenta del tiempo de la gente, y la gente ya no tiene tiempo de leer, estudiar las profecías, venir a la iglesia, adorar a Dios. Y entonces, hermanos, estamos en una hora de peligro, pero Dios tendrá un remanente, decimos amén. Y mis hermanos, no pienso, hermanos, que tenemos que esperar otros 150 años para que Jesús venga. Ahora es tiempo, porque estamos en hora prestada, estamos en tiempo de gracia. Ya no hubiera tiempo, hermanos, para estarmos aquí, y Dios ha extendido el tiempo, porque tal vez yo no estoy preparado, o usted no está preparado, porque hay personas afuera que no fueran alertadas. Entonces hoy debemos estar listos, hermanos, para recibir la lluvia tardía y participar del fuerte pregón, predicar la palabra de Dios en ese tiempo. Bueno, entonces, hermanos, hoy nosotros vamos a dar el tema sobre el descanso divino. Ustedes pueden mirar ahí en la pantalla. Este es el tema de esta noche. Porque, hermanos, es muy importante entender que esta hora en que estamos viviendo es una hora solene, porque nunca hubo en el pasado un tiempo como esse tempo donde vivimos agora nós outros. É um tempo de uma avalancha, de uma cascada de informação. Por exemplo, por dizer que você compra uma computadora e quando você está aprendendo a manusear, a mirar o manual, entender um pouquinho, esta computadora já está aqui ultrapassada, e agora tem que comprar outra, você tem que começar todo outra vez. Você compra um celular, mais moderno que há, não? E quando agora você pensa que sabe um pouquinho, já esse não serve, tem que comprar outro. Estamos em uma era de tanta informação, de tanto conhecimento, que já não alcança, hermanos, estudar e aprender todo. Então, a gente, hermanos, está se colocando estressada, desequilibrada mentalmente. ¿Por quê?
el cerebro y el cuerpo ya no tiene ¿qué? Descanso. Entonces, hermanos, nosotros estamos corriendo atrás del prejuicio, de las deudas, estamos corriendo atrás del sistema moderno, de tal manera, hermanos, que tenemos que trabajar, algunos tienen que trabajar en 2 empleos, algunos trabajan en 3 empleos, y aún a otros no alcanza y tienen que trabajar como 4 empleos, como ya mirei allá en Nebraska. Yo pensé, ¿esa es locura? Trabajar en 4 empleos, esa es locura. Uno no entiende, hermanos, de que si uno trabaja en 2 empleos, 3 empleos, uno nomás está trabajando para agarrar este dinero y dárselo a los médicos, hospitales, clínicas, farmacia, porque si usted destruye tu salud, si usted destruye tus neuronas, si usted destruye tu mente, luego usted va a estar hospitalizado, pagando carísimo, y todo el dinero que usted ganó no alcanza para pagar todos tus biles que vão chegar. ¿Me entenderam? Tempo de estresse, tempo de ansiedade, tempo de preocupação. E isto diz a Bíblia que seria assim esse tempo. Allá em Lucas capítulo 21 diz que o tempo del fim, que é agora, os homens desmayarão de terror por la expectativa de las coisas que sobrevendrão. Esse é o tempo. Quando miramos, hermanos, os desastres naturais, a violência, o sequestro, a economia enlouquecida, quando miramos as enfermidades, quando miramos a família se rompendo, se dissolvendo, quando miramos os jovens entregados em los vícios e pecados modernos, quando miramos que esse mundo de agora é como uma Sodoma e Gomorra modernos, então viene que? Terror. Porque as pessoas que pensam se assustam. Uno que não pensa, aí sigue e vai como pode, não? Pero uma pessoa que pensa que água mis hijos vão tomar, porque a água está toda poluída. Hermanos, quando eu era niño, isto aí uns 45 anos atrás, 48 anos, eu me acordo minha mamá levava assim a roupa à cabeça, amarrava aí uma sábana e fazia uma pelotota assim de roupa, e levava a cabeça e caminhamos, era pura alegria, os niños iam pura alegria, íbamos tempranito, hermanos, e allá em el rio, todos os niños aí, reunidos, e as mulheres lavando a roupa nas pedras, com jabón de pedra, assim, e então, hermanos, nós, os niños, nós subíamos árbol assim, e nos echava de clavado, aí nadava e tudo, e a la vez que nadava aí, e as mulheres lavando, as mamás, as abuelitas lavando a roupa, e uno aí, hermanos, se banhava, e tomava a água, e vivia. E eu lhe pergunto hoje, você pode banhar em algum lugar hoje? E você pode também tomar água em arroio, em um lugar hoje? Aí cai morto você, porque hoje está todo o quê? Contaminado. Hoje está todo poluído. Então, hermanos, se uno pensa que tipo de comida estamos comendo, que tipo de água estamos tomando, que tipo de aire estamos respirando, e como será se Jesus não vem pronto, nossos netos, como vão viver? Em que mundo vão viver? Então, hermanos, a Bíblia tem um plano para que podamos aprender que Deus quer que descansemos em seus braços. Amém? É hora de confiar em Deus, hermanos. É tempo de confiar em el Senhor. Ayer falei sobre o câncer e há muitas pessoas sendo diagnosticadas agora com câncer. E meus hermanos, eu falei ayer sobre este tema porque é importante que você entenda que devemos prevenir e não esperar para tratar depois. 1 gramo de prevenção vale mais que 1 quilo de cura. Me entenderam? Então, por dizer, se eu lhe pergunto, hermana, como está tu hígado esta noite? O que vai dizer? Bem. E lhe pergunto, por que pensa que está bem? Bueno, porque eu não tenho nenhum dolor, vai dizer, não? Le pergunto a você, como está tu riñón? Bem. ¿Por quê? Eu não sinto nada. Como está tu coração? Bem. ¿Por quê? Porque não sinto nada. Pero há, hermanos, um promédio de 68 enfermidades que são assintomáticas. Que você disse que não sente nada, mas pode já estar com diabetes e tu pâncreas não está dando nenhuma señal. Você pode já estar com hipertensão,
pero usted no siente nada en el corazón, nada en el riñón, pero tu presión ya está a 150, 160 por 90, pero usted no siente. Nomás cuando siente un dolor y entonces ya puede ser que sea demasiado tarde, porque hay muchas enfermedades que son ¿qué? Asintomáticas, no tienen ninguna señal, nomás usted va a sentir cuando tal vez que ya sea demasiado tarde. Por eso, hermanos, es necesario seguir el plan de Dios, por eso es necesario comer como Dios manda, por eso es necesario obedecer las instrucciones del mapa divino de la palabra de Dios, amén. Y ahora le pregunto, ¿cuánto Dios le va a cobrar para que usted le obedezca a Él? Nada. Usted va a ser beneficiado, va a ahorrar mucho dinero y va a gozar de buena salud, apenas porque usted decidió que obedecer. Yo leí para ustedes lo que Dios ha dado a Moisés en Éxodo 15, 26. Si atentamente oyeres, ¿no?, mis mandamientos, quitaré toda enfermedad del medio de ti. Y hermanos, eso es maravilloso. Entonces, vamos a poner atención en esto, porque, hermanos, la reforma pro salud, ponga atención en esto, la reforma pro salud, Dios la dio mucho antes que usted o yo naciéramos. Mucho antes de venir a este mundo, Dios ya ha dado luz sobre la reforma pro salud. Pero la reforma pro salud no empezó con Ellen White. Algunos dicen, no, esa idea de esta americana Ellen White. No, hermanos. La reforma pro salud viene mucho antes de Ellen White. Aunque ella escribe mucho sobre este tema, ¿no? El Ministerio de Curación, ahí está. Aquí está el Consejo sobre Salud, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, Temperancia, Mente, Carácter y Personalidad, Ministerio de Bondad. Hay muchos libros. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Pero, hermanos, tal vez que usted piensa así, bueno, la reforma pro salud empezó con Moisés, que escribió allá sobre profilaxis, sobre otros temas de salud, pero tampoco no. La reforma pro salud no empezó con Moisés, aunque Moisés incluso, hermanos, habla sobre la sangre, sobre la gordura. Moisés da mucha luz, pero Moisés no es el autor de la reforma pro salud. La reforma pro salud empezó ¿dónde? Con Dios en el Edén. Con Dios en el Edén. Jesús colocó a Adán y Eva y dice, mire, este es su casa, su hogar. Este paraíso es para siempre de ustedes. Pero un detalle, todas esas frutas son para comer, pero este árbol, no. ¿Entendieron? Entonces, hay una prueba, hay una prohibición, hay un límite. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dios estaba enfrentando un gran problema de orden moral, porque él ya había tenido un ángel que era muy destacado, muy perfecto, muy sabio, y este ángel se había revelado. Entonces ahora Dios no quería colocar otros seres en este universo para revelarse también, sin que tuviera él seguridad de que le iban a obedecer. Entonces Dios dijo, mira, escucha, todos los árboles pueden comer, pero este árbol aquí es mío, no lo toque, no se acerque. ¿Será que hoy también estamos siendo probados nosotros? ¿Sí o no? Claro que sí. La reforma pro salud es una prueba para usted y para mí. Por eso, hermanos, que la Biblia destaca a José, Daniel, Juan el Bautista, porque esas personas pasaron la prueba. Y ahora le pregunto, ¿cuando Jesús vino a la tierra, pasó por esta prueba también? Sí, claro que sí. Y vino el diablo a hablar a Jesús. Transforma estas piedras en ¿qué? Y hace ¿qué? Come. Esta fue la prueba que Jesús pasó. Y Jesús tenía hambre, ¿sí o no? Sí, mucha hambre, porque no comía. Por 40 días que no comía. Entonces, pongo atención. Si Jesús tuvo que pasar por esta prueba, y Jesús tenía o no hambre, mucha hambre, y él cayó en pecado, no,
que Jesus dijo a Satanás? Mateo 4:4, que Jesus dijo a Satanás: ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Hermanos, esto es que yo tengo que aprender, y usted tiene que aprender. Más importante es obedecer a Dios de lo que seguir mi apetito pervertido, desordenado. Amén. Así que Eva debía entender que la palabra de Dios era más importante que seguir las sugerencias del enemigo. Ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así, hermanos, que yo soy naturista, pero más que dar una hierba para usted, más que decir cuál comida cae bien para este problema, mi trabajo es enseñar a usted, el médico de los médicos, el doctor de los doctores, que él puede te ayudar y puede ayudarme también. Amén. No importa cuál problema que tenga usted, si es de orden física, emocional o espiritual, Dios puede y quiere curarnos, física, mental y espiritualmente. Amén. Y eso es maravilloso. Entonces esta noche vamos a estudiar esto, hermanos, sobre el descanso divino. Vamos a mirar qué dice la Biblia sobre el descanso y qué dice la ciencia sobre el descanso. Y usted va a entender entonces la importancia de dormir correcto, la importancia de agarrar una vacación, de la importancia de guardar el día de Dios. Eso es importante, porque yo no puedo inventar mi propio plan de salvación. Dios ya inventó un plan. Yo no puedo ahí hacer un rasguño y poner un programa para yo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene su bosquejo de cómo debemos adorarlo. Amén. Ahora ponga atención. Este libro aquí me gusta mucho. Yo lo comí y hasta lo destruí. Ahora llevé ahí en California en la biblioteca de la universidad y ellos me arreglaron otra vez. Me quedé muy feliz. Aquí dice así, hermanos. Este libro, Consejos sobre Salud, página 112. Consejos sobre salud, o sobre la salud. Dice así, una frase muy pequeña, pero muy profunda. Es imposible. ¿Qué es? Imposible que quienes dan rienda suelta al apetito alcancen la perfección cristiana. Es todo. Eso está profundo, ¿no está? Sí, y para los que no agarraron la idea, voy a leer otra vez. Es imposible que quienes dan rienda suelta al apetito alcancen la perfección cristiana. ¿Podemos ir al cielo si no alcanzamos la perfección cristiana? No. Dice que, a la Biblia dice bien claro así que sin la santificación es imposible agradar a Dios. Hay que santificarse. Entonces, hermanos, si yo tengo un apetito pervertido, dice ahí muy claro, y la Biblia habla lo mismo, que no podemos alcanzar la perfección cristiana. Entonces ahora yo estoy en problemas, y tal vez que usted también. Porque yo vino adicto al café, yo vino adicto a la carne, yo vino aquí adicto al azúcar, yo vino adicto a la pornografía. Ahora hay diferentes adiciones, ¿no? Ahora estamos adictos a la internet, ahora estamos adictos a mirar películas a la madrugada. En el pasado no había esto, ¿no? Ni había luz, ni internet, ni nada de esto. Ahora, hermanos, hay nuevos vicios. Y si no vencemos nuestros vicios, nuestras debilidades, estamos perdiendo nuestro tiempo y vamos a perder la vida eterna. Y sabe, hermanos, cuando yo hablo de la pornografía, esto la gente no sabe. Porque si soy adicto al café, todos saben, porque todos están mirando que yo cada momento estoy tomando café. Pero si yo estoy adicto a la pornografía, ¿quién sabe? Nadie sabe. Yo estoy en mi computadora, en mi casa, cierro la puerta, la ventana, cierro todo, y nadie me está mirando, entonces yo estoy adicto, pero nadie sabe.
Pero se eu tenho um problema e todo mundo sabe, todos querem ajudar-me, ou deviam querer ajudar-me, né? O pastor, a igreja, a família, todos os amigos. Pero se eu tenho um vício, pero nadie sabe, quem vai ajudar-me? Nadie, porque nadie sabe. Então, hermanos, nós em esta época devemos abrir bem os olhos, principalmente com nossos filhos. Quais são seus hábitos? Há niños que já cambiaram a noite por el dia. E por isso, hermanos, esta geração moderna, os jovens vão viver menos tempo que o tempo de vida de seus padres. ¿Por quê? Não descansam. Não dormem. Não se alimentam correto. Cuidado com os jovens. Las personas que querem ser saludables têm que dormir temprano, têm que alimentar-se bem por la mañana, têm que viver uma vida correta, têm que evitar os estimulantes e o corpo vai estar como? Descansado. A la vez, hermanos, que nós estamos nesta vida moderna, seguindo la onda, ¿no? Entonces, vamos pagar um preço muito alto. Alguns vêm comigo aí e falam dessas costumbres e vícios modernos e dizem, todos fazem. Sim, todos estão enfermos. Então, hermanos, é hora de nós lermos a palavra, humilhar-nos delante de Deus, pedir socorro a Deus e Deus nos vai ajudar. Amém? Então, vamos agora a este tema. Amanhã à tarde vamos dar oportunidade a perguntas. Se você tem perguntas, se você tem algum tema que lhe gostaria de fazer alguma pergunta, amanhã à tarde vamos dar oportunidade para que todos hablem. Quando abrimos a Bíblia, em este livro de Éxodo, capítulo 20, já está na pantalla, pode ler comigo, versículo 8. Temos, hermanos, um mandamento um tanto diferente. Diferente porque, quando leemos os 10 mandamentos, encontramos, hermanos, allá os mandamentos assim, não harás esto, não harás aquello. Pero esse mandamento do livro de Éxodo, capítulo 20, empieza o versículo 8 com uma palavra diferente. Eu estou abrindo a Bíblia porque vou ler todo o mandamento e na pantalla nomás está o princípio do mandamento. Aqui diz a palavra de Deus, então, qual a primeira palavra? Acuérdate. Bueno, aqui diz, acuérdate del dia de repouso para santificarlo. Esta outra tradução aqui diz, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero não termina aí, o mandamento sigue hablando assim. Versículo 9, 6 dias trabajarás e harás toda tu obra. Versículo 10, mas el sétimo dia es repouso para Jehová tu Deus, não hagas em ele obra alguna, tu, nem tu hijo, nem tu hija, nem tu siervo, nem tu criada, nem tu bestia. Bueno, vamos a terminar. Nem tu estrangeiro que está dentro de tus portas. Quando a Bíblia habla assim, nem tu hijo, você vai dizer, por que não falou da mulher? É que na Bíblia, para Deus, el hombre y la mujer son uno. Quiere decir, cuando habla de usted, varón, automáticamente también está incluyendo la mujer, porque para Dios, el hombre y la mujer son uno. Ahora habla del hijo, del empleado, del extranjero, pero habla también del animal o de la bestia. Ahora vamos a entender esto. Si yo llamo a mi esposa o mi hijo y digo así, mira, acuérdate. ¿Usted cree que ellos pueden entender esta palabra? Acuérdate. Claro que sí, porque ahora voy a hablar algo para no olvidar. Pero ¿usted cree que yo pudiera llamar a mi perrito, o el buey, o el caballo, o el cabrito y decir, mira, acuérdate lo que voy a hablar? ¿Será que va a entender? Pero ¿por qué Dios entonces manda de que debemos incluir las bestias o los animales en este mandamiento? Agora, hermanos, vamos então ler algo interessante, porque este mandamento para nós outros
es una gran bendición que tal vez que hasta ahora no hemos dado cuenta en nuestra vida. Mira que dice ahí, versículo 11, capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, aquí está la palabra. Tal vez que de tanto leer uno ya no piensa. Y Jehová bendijo el día 7º. ¿Usted cree en la Biblia? Amén. Ahora, claro, hay que pensar en las otras palabras también. Dios descansó. ¿Dios cansa, sí o no? No, Dios no cansa. En Isaías dice que Dios no es hombre para que se canse. Entonces, ¿por qué Dios descansó? Entonces usted va a decir, bueno, cuando Dios crió a Adán y Eva, entonces Dios descansó para dar el ejemplo. Algunos dicen así. Pero ¿será que esto nos convence? Ahora Dios santificó. Lo que Dios santifica, ¿podemos cambiar nosotros? No, entonces está definido. Ahora Dios bendijo. Esta palabra bendición es muy importante en este mandamiento, y esta palabra tiene un gran significado para la ciencia moderna. Y aquí agora vamos a comparar ahora la Biblia y la ciencia. Vamos, por ejemplo, en la primera página de la Biblia. Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. La Biblia menciona así, versículo 27. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice ahí, y creó Dios ¿a quién? Al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo eran? Varón y varón. ¿Así era? No. Hoy la gente está confundida, ¿no? Varón con varón, hembra con hembra, no. La Biblia dice así, varón y hembra los crió. ¿Me entendieron? Dios no crió así 2 hombres para vivir juntos, o 2 mujeres para casar. Dios creó un varón y una hembra. Y los bendijo. Y mira lo que dice el versículo 28. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Mira, hermanos, Dios los bendijo. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Versículo 28, perdón. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa la bendición de Dios, hermanos? Ponga atención aquí, es un poco profundo, un poco difícil de entender, pero ya ustedes van a entender dónde vamos. Dios los bendijo. ¿Y qué significa la bendición de Dios? Fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa la bendición de Dios? Multiplicación. Dios creó un hombre, una mujer, y ahora ellos debían ¿qué? Multiplicarse, debían llenar la tierra. Ahora, hermanos, miren, pero está hablando de quién aquí? Adán y Eva. Ahora mira el versículo 21, el versículo 20. Ahí mismo, Génesis 1:20. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿De quién está hablando ahora? De los animales, ¿no? Aves y animales, monstruos marinos. Y ahora mira el versículo 22. Y Dios los, ¿a quién? Los animales. Y Dios los bendijo, diciendo, ¿qué dijo Dios?
Lo mismo, frutificar y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos esta noche sermos bendecidos por Dios? Amén. ¿Qué significa la bendición de Dios? Multiplicación. Entiendan esto. La bendición de Dios, lo que Dios bendice, se multiplica. Era un hombre y una mujer. Ahora va a ¿qué? A haber una multiplicación. Va a llenar la tierra. Eran pocas aves y monstruos marinos, pero ahora van ¿qué? Multiplicarse, llenar los cielos y las aguas de animales. ¿Me entendieron? La bendición de Dios que prospera, multiplica y engrandece. Ahora entonces ponga atención aquí conmigo, a la pantalla aquí. Dios creó el mundo en ¿cuántos días? 6 días. Creó todas las cosas. Al 5º día, hermanos, Dios creó los animales y ahora prosperó y bendijo. Y ahora al 6º día creó a Adán y Eva, el ser humano. Ahora entonces encontramos el mandamiento. Mañana, sábado, acuérdate. ¿Entenderam? ¿Y Dios qué hizo con el sábado entonces? 3 cosas. Descansó, bendijo y santificó. Muy bien. Bueno, ya miramos entonces que Dios no cansó, porque Dios trabajó 6 días, pero Dios no estaba así con las manos haciendo nada. El Salmo 33 dijo que Dios habla y las cosas que aparecen. Entonces Dios tampoco no cansa, como dice el profeta Isaías, porque Dios no es hombre. Entonces, ¿por qué Dios dijo, mañana, 7º día, vamos a descansar? Usted va a decir, bueno, entonces ahí no era Dios que estaba descansando solo, Él estaba descansando con Adán y Eva y también los animales. No olvida esto, tus bestias, animales. Bueno, entonces tal vez que Adán y Eva estaban cansados, ¿sí o no? No, pero ¿qué hicieron? Ellos fueron criados aquí, fresquecitos aquí, hermanos, pan caliente. Apenas habían salido de la forma. Ellos estaban como apenas naciendo, o ya nacieron adultos, ¿no? Pero ellos no estaban cansados. Entonces, ¿para qué descansar mañana sábado si no estaban cansados? Es que en la Biblia, ponga atención a esto, en la Biblia, descanso es diferente de lo que significa descanso para usted y para mí. Por ejemplo, hoy muchos fueron a trabajar y trabajaron en el sol caliente, pegaron pesado, agarraron duro, trabajaron duro, y ahora viene la noche. ¿Qué está esperando usted? ¿Un descanso? Muy bien, porque usted está cansado. Entonces, en tu cabeza, en mi cabeza, está que descanso es una recompensa o algo que viene después de un día de trabajar duro. Pero en la Biblia, este término descanso no es así, porque ni Dios estaba cansado, ni los animales no estaban cansados, que fueron criados aquí el jueves, y ni tampoco Adán y Eva no estaban cansados. Entonces, en la Biblia, descanso quiere decir que comunión. Mañana vamos a tener que comunión. Sábado en la Biblia significa descanso, pero no es un descanso como lo entendemos nosotros, porque ahora nosotros trabajamos todo el día, estamos cansados y ahora queremos llegar a la casa, bañar y entonces dormir. Esto es para nosotros, pero para Dios, para la Biblia, significa que día de comunión, día de relación, día de amistad con el Creador, día de escuchar la palabra del Creador, día de alimentar la vida espiritual. Esto es descanso en la Biblia. ¿Entendieron? Entonces ahora, hermanos, miren, cuando miramos este cuadro en la pantalla, entonces tenemos una idea de lo que era el descanso bíblico. Pero el ser humano, hermanos, ¿estaba enfermo? No. ¿Los animales estaban enfermos? ¿Los animales eran violentos? No. ¿Eva estaba enferma? Tampoco no. Entonces, aquí encontramos un cuadro de ¿qué? Comunión, de descanso, conforme al plan de Dios. Entonces, la Biblia dice bien claro que Dios llamó a Adán y Eva y ellos descansaron.
Então, hermanos, hoje quando vamos dar um estudo bíblico e explicar a Bíblia à gente e decimos que descansamos porque Deus descansou o dia sábado, a gente não pode entender isto, porque é diferente o conceito bíblico do conceito moderno. Então, a gente agarra e diz, não, pero mira, isto foi allá em Edém, porque agora se você vai aqui no livro de Juan, e o capítulo 5, mira que está aí, o versículo 17. O Evangelho de Juan, capítulo 5, e versículo 17. Porque aqui era um dia de sábado, Jesus hizo um milagro, e agora então Jesus habla assim. E Jesus les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, e eu trabajo. Então, alguns dizem, não, mira, já não temos que guardar o sábado, ¿por quê? Porque allá em Edém Jesus descansou, correto, pero agora Jesus está falando, quando vino na terra, agora mi Padre trabalha em dia sábado, e eu também trabalho. Então, alguns se confundem. Se, bueno, então já não temos que guardar o dia sábado, porque já Jesus já não descansa o sábado. Aqui deixa bem claro que não era como em Edém, ele agora está trabalhando. Pero vamos pensar um pouquinho em el contexto. Eu não vou ler todo esse capítulo 5, porque tomaria muito tempo, pero sí quero comentar-lo. A Bíblia diz aí no capítulo 5 de Juan, de que era um dia de fiesta de Páscoa. E quando era uma fiesta, então, vinha gente de todas as partes de aquele tempo, do mundo de aquele tempo, e então se encontravam todos em el templo. Os sacerdotes estavam aí tocando as trompetas, haviam comidas, havia encontros, havia a adoração, havia o sacrifício, era uma grande fiesta. Era a fiesta de la Páscoa, era um recuerdo de quando Deus sacou Israel de Egipto. Então aí a gente estava adorando a Deus, trayendo suas ofrendas, se encontrando um com o outro, e Jesus vino a esta fiesta. Pero não é que Jesus não entrou allá adelante em el templo. A Bíblia deixa bem claro em el capítulo 5 que Jesus buscou atrás uma porta. O versículo 2 diz: E há em Jerusalém, cerca de la puerta de las ovejas, um estanque chamado de hebreu Betesda, el qual tem 5 pórticos. E aí entrou Jesus. E aí estava, disse a Bíblia, ciegos, uma multitud de enfermos, paralíticos. E esta gente estava aí amontonada, aqui podemos ter uma ideia na pantalla. Esta gente estava amontonada ao derredor desse estanque, porque eles creiam que o água em esta alberca de quando em quando se movia, porque um ángel venia do cielo e movia a água, e o primeiro que corria aí se echava em esta água, quedava como? Curado. Era uma crença, era uma tradição, porque a gente não lê a Bíblia, a gente vai por crenças, diz, não, tem que tomar esta água temprano, o dia 13 de dia viernes, para que não tenha azar, não? A gente crê em crenças. Então, esta crença de que a água se movia, e o primeiro que brincava quedava curado. E então, Jesus está em este lugar, hermanos. Aí está uma multitud de gente. E disse que havia um homem aí, versículo 5, que estava aí 38 dias acostado. Mas quisiera saber se me estão acompanhando, não? Havia um homem que estava há quanto tempo, hermanos? 38 anos. Isso é pouco tempo ou muito tempo? Hermanos, quando uma pessoa está na cama, em estado de convalescência, por uma semana, 2 semanas, começam a sair ampollas em suas espaldas, sua carne queda, a circulação queda difícil por el calor. Este homem estava acostado quanto tempo? 38 anos. Imagina como estava sua piel, suas articulações, seus tendões, seus ligamentos, todo estava atrofiado, a circulação estava mal. Este homem já havia perdido o quê? A esperança. Porque você espera encontrar um dia um bom doutor, uma boa medicina, um bom tratamento, um bom hospital, e então curar-se. Mas quando você gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua vida esperando esta cura, esperando esse momento e não chega, você perde o quê? A esperança. E Jesus, versículo 6 disse, le viu. Jesus vê, hermanos.
Él ve el corazón, Él ve el sufrimiento, Él ve el desespero, Él ve la falta de fe. Y Jesús supo, Él sabe. Él no solamente ve nuestra situación, Él sabe cuando estamos pobres, cuando estamos en deudas, cuando estamos desahuciados por la ciencia moderna. Él sabe cuando somos incompreendidos, Él sabe todo. Y dice, supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo así. Mira la pregunta de Jesús en versículo 6. Llegó con este señor, porque había otros, ¿no? Ciegos y otros. Y Jesús dijo, mira, ¿quieres ser sano? ¿Usted no cree que esta pregunta un poco fuera así de... Sí, ¿por qué? ¿Para qué estaba ahí? Era la razón por qué estaba ahí. Él quería meterse en el agua, ¿no? Por eso ahí estaba. Entonces, ¿por qué Jesús pregunta si él quería sanar? Jesús quería despertar en él lo que él había perdido. Lo mismo que Jesús quiere despertar en usted y en mí esta noche. La fe en su poder de él. Decimos amén, hermanos. Mira, cuando Jesús llegó en el Edén y que Adán y Eva habían pecado, y él habla lo mismo, Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán. Claro que ahí estaban escondiditos, pero no de Dios. El Señor pudiera llegar así por detrás del arbusto. ¡Ah! Sí, porque estaban escondidos ahí, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Aquí, Señor. Pues claro, porque quedó con miedo, ¿no? Adán estaba esperando ¿qué? La hora de la muerte. ¿Usted cree que uno está feliz cuando está esperando el momento de ejecución? Adán sabía que Dios no era un niño. Y Dios había dicho así, seguro que si comeren, moriréis. Entonces Adán y Eva sabían que debían ¿qué? Debían morir. Estaban esperando la muerte. Y ahora viene Dios, Adán, ¿dónde estás? No era porque Dios no sabía. Era que Dios quisiera que Adán y Eva supieran que ellos estaban perdidos y necesitados de su bendición y de su salvación. Amén. Ahora cuando Jesús dijo, ¿quieres ser sano? No era porque Jesús no sabía que el Señor ahí, que estaba haciendo. Era que Jesús quería que él aprendiera a tener fe y confiar en su poder, porque él sabía lo que estaba para hacer, porque pronto este hombre debía caminar. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia menciona de que Jesús empieza a hablar con este hombre, pero cuando el hombre abre la boca, es lo mismo que nosotros. Puro negativismo, puro desánimo, pura incredulidad. Ah, Señor, yo vengo aquí para sanarme, pero es que no puedo. Esta es la mentalidad humana, hermanos, está atrofiada. Estamos con miedo, estamos en anos. Y cuando pienso en moverme para entrar en el agua, otro ya brincó antes de mí y no puedo. Así, hermanos, que nuestra vida está limitada, no porque Dios no tiene poder, pero es porque nosotros ya no confiamos en Dios. Entonces, si yo tengo diabetes, a mí me hace difícil orar y decir, Señor, mi páncreas está dañado. Perdóname por todas las sodas del mundo que yo quise tomar. Perdóname por todos los pasteles del mundo que quise devorar. Yo no quiero hablar esto con Dios. Mejor ni hablar con Dios. Voy al doctor. Doctor, dame aí una insulina, una pastilla, porque yo estoy mal. Mis ojos tal vez ya pronto ya no puedo mirar, o pronto voy a tener que amputar una pierna. Mejor ir con ese doctor que me va a dar aquí un paliativo y dice, mira, toma de por vida, toma esta pastilla ahí o toma esa insulina. Y ahora mejor entonces yo tomar eso do que ir con vergüenza a los pies del Señor como Adán y Eva, o como este hombre y decir, Señor, perdona mi pecado, perdona mi rebelión, perdona mi apetito pervertido y ayúdame a cambiar. Este es el punto, hermanos. La reforma pro salud no es, hermanos, una idea de la hermana White. La reforma pro salud es una idea de Dios, de que usted y yo debemos ser ovejas saludables del aprisco.
¿Quién crió esto en nuestra mentalidad de que debemos tener diabetes, de que debemos vivir en depresión, de que debemos vivir con hipertensión? Esta idea del diablo, hermanos. Estoy desde el miércoles hablando Juan 10:10. El ladrón viene para qué? Matar, robar y destruir. Robar tu salud, robar tu alegría, robar tu dinero, robar tu felicidad, destruir tu vida. Pero Jesús dijo así, pero yo he venido para qué? Tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, ahora algunos no quieren venir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene con Jesús, el Señor le va a poner a usted cambiado. ¿Sí? Y ese es lo que nos incomoda. Y ya va a hablar del azúcar, ya va a hablar de la carne, ya va a hablar de... Entonces, hermanos, nosotros nos incomodamos cuando... Es como un niño que tiene un dulce a la boca y viene alguien y le quita el dulce, el niño grita. Y soy así, y usted también lo mismo. Entonces, hermanos, ahora Jesús quiere cambiar esta mentalidad negativa. Romanos 12, ¿qué dice allá? Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Tenemos que dejar, hermanos, de sermos negativos y decir, por la gracia de Dios, voy a vivir una vida mejor. Voy a vivir una vida sana para dar un testimonio de que mi Creador tiene poder para restaurarme. Y esto pasó conmigo, hermanos. Esto tiene que pasar con usted, si usted está dispuesto a pagar el precio, a hacer los cambios que el Señor manda. Entonces, ahora mira, hermanos, que el versículo 8 Jesús le dijo así, levántate. ¿Usted cree que esto era fácil para este hombre? ¿Cómo levantarse? Porque estaba pura herida, con las piernas todas así, como atrofiadas, ¿no? Los pies chuecos, ya no había circulación, estaba helado como muerto. Pero Jesús dijo, levántate, toma tu camilla, toma tu cama y anda. ¿Sabes qué, hermanos? Es que la palabra de Dios tiene poder. Cuando Jesús sopló en el muñeco allá en el Edén, y este muñeco respiró, abrió los ojos y pronto se dio un brinco y cayó de rodillas a los pies del Creador. Este hombre, cuando escucha esta voz, levántate. Não era um carpinteiro, não era um bebê em um pesebre, era o rei do universo dando ordens a estas venas que já estavam atrofiadas, a esses capilares que já não corria a sangue, a esses ligamentos que já não funcionavam. Todo esto devia obedecer a la palavra del Criador. Você não crê esta noite que Deus pode tocar tu pâncreas, tu hígado, tu vesícula e restaurá-lo outra vez? ¿No tiene poder Dios? Hermanos, debemos aprender a confiar en el doctor de los doctores. Yo no estoy hablando de magia, porque algunos dicen, no, nomás ponga la mano en la cabeza del enfermo y se va. No, esa es magia, ese es plan del diablo, hermanos. El plan de Dios, de la reforma pro salud, es diferente. Pida la bendición de Dios, pero haga un plan, Señor, dame a vitória contra meu apetite pervertido. Nada de pastel, nada de fritura, nada de açúcar refinado, nada de origem animal, carne, huevos, leite, iogurte, nada dessas coisas. E comer como Deus manda. Mucha fruta, fruta é a comida. Nunca vai ter diabetes comendo manzana. Vegetales, Deus colocou depois que entrou o pecado. Nunca você vai ter nenhuma enfermidade, nenhum câncer comendo zanahoria, betabel e essas coisas. Siga el plan de Dios. Nueces, semillas. Y esto será entonces una bendición porque Dios le va a bendecir. Y dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de sábado. Y era día de sábado. ¿Será que ahora yo puedo entender por qué Adão e Eva descansaram com Jesus em el Edén? E agora Jesus está falando assim, agora eu e meu Padre temos que trabalhar?
É porque Adão e Eva não estavam inválidos, não estavam cegos, não estavam cojos, não estavam com câncer, não tinham depressão, eram perfeitos. Tampouco os animais allá em Edén não tinham nenhuma enfermidade, não havia vírus, não havia bactérias, não havia hongos, não havia parásitos, não havia nenhum elemento patógeno, não havia nada de mal. Então Jesus tinha que, não há nada que fazer, vamos descansar. Comunhão. Pero ahora aqui Jesus está descansando? Não, porque aqui agora, irmãos, há um universo de enfermidades, um universo de necessidades, todos estão enfermos, e agora Jesus está trabalhando o dia sábado. Agora, irmãos, diz a Bíblia, que este homem tomou su lecho, su camilla, salió correndo com a camilla, glória a Deus, e foi ao templo. E queria adorar e contar para todos, e os caras de limones aí dizem, você, venga cá, por que anda correndo aqui? Aqui não é permitido andar correndo. E outra coisa, você está trabalhando ali, sabe, por que anda com esta cama na mão? E o Senhor quedou assustado, porque eram os líderes aí, não? Os meros do templo. E o homem quedou agora na parede, e disse, bueno, é que estou tão contento, perdóname, porque... Pero ¿por qué anda con esta cama? Bueno, el que me curó, yo era paralítico, el que me curó me dijo así, toma tu cama y vete, y anda. Y entonces, ¿quién le curó? Y él ya no quiso decir. Entonces, hermanos, después, Jesús lo encontró. Era mucha gente, la fiesta era grande, mucha gente. Ahora lea conmigo ahí, capítulo 5, versículo 13. E ele que havia sido sanado não sabia quem fosse, porque Jesus se havia apartado da gente que estava em aquele lugar. Versículo 14. Después le achou Jesus en el templo e le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aqui está o ponto, hermanos. Cambios. Cambios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Cambios. Jesús dice, venga acá, ahora le voy a hablar, mira mis ojos, vete, va a la casa, pero no siga tu vida como era antes, cambia tu vida, para que no te sobrevenga algo peor. ¿Qué es algo peor que estar paralítico? La segunda muerte, la perdición eterna. ¿Entenderam, hermanos? Entonces el gran problema no es comer un pastel, comer un pedazo de carne gordurosa, un pedazo de queso. El gran problema de nosotros no era como Eva de apenas comer una fruta. El gran problema de nosotros es desobedecer la palabra del pastor. No, la palabra de Dios, hermanos. Este es el gran pecado. Esta es la gran rebelión del ser humano. Porque Dios nos dio, hermanos, una norma, un estatuto, un mandamiento. Y ahora Dios espera que le obedezcamos. Decimos amén. Este hombre experimentó, hermanos, algo maravilloso. De a partir de este día, este hombre ya no era el mismo. Ahora, él encontró el descanso divino. Hermanos, la Biblia menciona allá en Génesis 12, yo no voy a leer, que Jesús llamó a este anciano, 75 años, ¿cuál era su nombre? Abraham. Abraham, sí. Y le dijo así, mira Abraham, usted va a salir con tu familia y usted va para allá, para la tierra que yo le enseñe, y mira para los cielos, mira para la playa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, así será tu descendencia. Y Dios bendijo a Abraham. ¿Qué significa la bendición de Dios? Multiplicación. Y Dios dijo, si puede contar las estrellas, si puede contar la arena de la playa, así será tu descendencia. Cuando Dios bendice algo, Dios prospera algo, Dios engrandece algo. Pero es que allá atrás, ahora, aquí está Jesús con los dos ángeles, hablando con Abraham. Allá atrás de la cortina, de la puerta, de la carpa, de la tienda, estaba la señora. Y ella escuchó, y que Jesús dijo a Abraham, mira, en un año,
yo voy a venir aquí otra vez. Génesis 19. En un año voy a venir aquí otra vez, voy a pasar aquí otra vez, y tú tendrás el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. Dios estaba prometiendo cumplir su promesa que había hecho a Abraham, y ahora Dios iba a tornar esa promesa una realidad, y él iba a asegurar en sus brazos al año siguiente el heredero de la promesa. Y Sara, y también Abraham rió en su corazón, y Sara se rió literalmente. Y Jesús dijo así: Abraham, llama a su esposa. Y entonces llamaron allá, y vino ella. ¿Sí? ¿Qué puedo servirle? Pensaba así, va a decir que haga un cabrito asado, o que prepare una comida, una torta, lo que sea. Y Jesús le dijo así: ¿por qué te reíste? Ah, no, Señor, yo no reí. Sí, yo le vi riendo ahí atrás de la puerta. Y sabe, un año después, que tenía Sara en sus brazos, un bebé. ¿Y sabe cuál nombre colocaron en el bebé? Isaac. ¿Sabe qué significa Isaac? Sí, de la risa. El hijo de la risa. Entonces, hermanos, no debemos reírnos de las bendiciones de Dios, porque si Dios nos prometió, como a Abraham, bendecirnos, prosperarnos, sanarnos, como estamos leyendo toda esta semana, Dios seguro que va a cumplir. ¿Decimos amén, hermanos? Dios tiene poder para cumplir sus promesas. Dios tiene poder para curarnos, sanarnos. Claro que sí. Si usted está con depresión, confía en Dios, caia a los pies del Señor, dice: Señor, mi mente ya no funciona. Si usted tiene diabetes, tiene cáncer, tiene cualquier problema, claro que no estamos en contra de la medicina moderna, convencional, pero primero, Mateo 6:33, primero, Dios, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, las otras cosas vendrán por añadidura. Entonces, hermanos, yo le pregunto: ¿qué es usted? ¿Qué soy yo? Bueno, depende del contexto. Ahora, mirando para la pantalla, ¿qué somos nosotros? Somos frutos de un milagro. ¿Entiende lo que estamos apresentando aquí? Un día usted era apenas una célula. Un día yo era apenas una célula que pudiera morir por el ambiente ácido que está atravesando, una célula que pudiera nunca ser una vida, porque hay millones y trillones de otras células en la misma competencia para entrar en este óvulo. Entonces era ¿podemos decir esto? Era una estadística casi que imposible. Casi que imposible. Usted venir a este mundo, yo estar en este mundo, era una condición casi que imposible. Pero con la bendición de Dios, yo estoy aquí esta noche y usted también. ¿No debemos adorar a nuestro Creador? En esta apenas una célula que va a unirse a este óvulo, ahí está toda la información, toda la codificación genética de lo que va a ser esta criatura 9 meses después. Su color, su altura, su sexo, su temperamento, todo está desenhado ahí, hermanos. La bendición de Dios que multiplica, prospera. Y ahora esta célula única se va entonces criar una reproducción, se va a aparecer los ojos, el cerebro, va a aparecer el cráneo, va a aparecer la médula ósea, crían los miembros, los brazos, las piernas, y un día ahora esta criatura nace y ahora va a desarrollarse para honra y gloria de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuán ingratos somos nosotros cuando somos un fruto de un milagro, de un amor tan grande, y venimos a este mundo y nos olvidamos de nuestro Creador. No tenemos tiempo para Dios, no nos acordamos de Dios. Y ahora, hermanos, el Señor nos está buscando como buscó a Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿Qué significa sábado en la Biblia? Comunión. Comunión. Dios quiere bendecirnos, prosperarnos. Dios quiere multiplicarnos. Esta mamá fue aportada por los científicos con sus hijos
Los científicos agarraron los ratoncitos y dividieron en dos bandos. Colocaron un bando con la mamá, recibiendo la comida, y otro bando apartado de la mamá, recibiendo la misma comida. Un tiempo después, los científicos empezaron a observar de que el grupo de los ratoncitos que estaba apartado de la mamá, aunque recibía la misma cantidad de los otros que estaban con la mamá, estos estaban más flacos, más débiles. ¿Qué pasó? Sí, hermanos, los que estaban con la mamá recibían una comida que los otros no recibían. ¿Cómo se llama esta comida? Amor. Amor. Era la única diferencia, porque los científicos daban la misma comida de uno y daban para el otro de la misma manera. Así, hermanos, que cuando nosotros encontramos el significado de la palabra descanso, encontramos entonces el significado de la palabra amor. Estar con Cristo, estar en comunión con Dios, es recibir el amor de Dios. Aquí están los ratoncitos con la mamá y a la vez que le daba comida a la mía, el hijito. Así cuando venimos a la iglesia, hermanos, no solamente tenemos que tener arroz, de frijoles y tortillas, también tenemos que ser lamidos por Dios. El Señor nos da su beso de amor en nosotros. Ahora usted mira la importancia de venir a adorar a Dios. Por eso Jesús dijo a Adán y Eva, mañana nada de actividades, ni los animales, ni ustedes, ni sus hijos, nada de trabajo. Mañana es día de descanso. Descanso en la Biblia significa ¿qué? Comunión. Comunión. Y ahora la ciencia está descubriendo, hermanos, qué significa lo que Dios ha dado para Adán y Eva en el Edén. Un beso especial a cada día en 7 días. De los 10 mandamientos dice la sierva de Dios, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, creador del cielo y de la tierra. Los que obedecen este mandamiento toman sobre sí su nombre y son suyas todas las bendiciones que entraña. Mira qué bonito, ¿no? Las bendiciones que Dios colocó sobre el sábado cae sobre aquellos que apartan este día para adorar. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿No es esto bonito? Si usted acepta el plan de Dios, aquí dice bien claro que ahora entonces cae sobre usted una bendición especial. ¿Cuántos queremos reclamar esta bendición esta noche, hermanos? Y sabe, al momento que usted acepta a Cristo y que usted realmente tiene comunión con Dios, esta misma bendición recae también sobre tu esposa si ella no acepta, o sobre tu marido si él no es creyente, y también recae a sus hijos si ellos son pequeños. Claro que después de grande tienen que ellos también tomar su decisión, ¿no? Ahora, hermanos, ponga atención aquí. Ayer hablé sobre el cáncer y yo estoy mencionando que en cada núcleo hay 23 pares de cromosomos. Y los cromosomos contienen toda la codificación genética de todas las funciones de la célula. Hay un cromosoma llamado el número 17. Aquí está, usted puede mirar este cromosoma 17. Él tiene un gene, porque los cromosomas son formados por los genes en los DNAs. Y este gene llamado P53 es llamado el gene del descanso. Entonces ponga atención aquí. Cuando usted trabajó 6 días, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora tu cuerpo requiere un descanso sabático. Entonces, hermanos, esta bendición, conforme el mandamiento del sábado, tiene que caer sobre los seres humanos y también sobre los
animales, ¿sí? ¿Acuerdan? Las bestias. Porque los animales también tienen genes y ellos también necesitan ¿de qué? De descanso. Y los que trabajaron con animales en la tierra, con los caballos, los bueyes, saben que el animal cansa, ¿no? Se agota. El animal corre un tiempo, pero él tiene que descansar, así como nosotros. Entonces, hermanos, este gene, él al momento que la persona descansa, él está en operación ¿para qué? Quien sabe inglés ya leyó aquí, ¿no? Él es vamos a decir, un filtro de cáncer en el cuerpo. Él va a reparar las células que están intoxicadas o que están dañadas por exceso de estrés. Entonces, cuando ese gene P53 trabaja, la persona automáticamente, o el animal, no va a tener ¿qué? Enfermedad, porque ele está reparando, enquanto a persona descansa, está reparando a parte afetada ou a parte dañada. Pero a parte de descansar o dia sétimo, Deus colocou outro descanso, que é o descanso diário, ou o descanso noturno. Por isso, hermanos, é maravilhoso estudar isso e entender que nós temos reloj dentro de nós. Chama reloj biológico. Então, por exemplo, você chega a las 9, 9:30 e empieza assim, ¿qué está pasando en tu cuerpo? ¿Es tu reloj qué? Biológico? Dice, mira ahí, está la hora de ir ¿a dónde? No a la fiesta, no a la internet, no a la televisión, ¿ir dónde? A la cama. Pero usted dice, no, nada de sueño, tengo que manejar toda la noche, tengo que trabajar toda la noche, tengo mucho que hacer para mañana tengo un exame, un teste que tengo que estudiar toda la noche, hasta voy a tomar aquí una coca, un cafecito y no voy a dormir. ¿Qué pasa con el gene? Se empieza ¿qué? Desativar. Entonces, aquí está el peligro, cuando nos rebelamos contra Dios y contra las leyes de Dios. Dice, no, ya tengo sueño, pero no, tengo que seguir. Tengo que pasar toda la noche trabajando. Entonces, hermanos, este gene, como todas las otras partes del cuerpo, cuando no usa, usted lo pierde. ¿Me entendieron? Deja este brazo aquí, por ejemplo, en el yeso, 3 meses. Aí lo tiene que, não hace nada com este braço. A la vez que quita o yeso em 3 meses ou menos, que ele vai passar com este braço? Nenhuma pluma você não pode levantar mais. Usa ou perde. Me entenderam? Quando nós usamos o GNP 53, quando eu sei que devo ir à igreja e adorar a Deus, estar em comunhão com meu Criador, e não vou. Quando eu sei que tenho que dormir, é hora de ir à cama, pero prefiro ir às 3 da madrugada. Então, este gene, ¿qué? Se desativa. E agora você vai a uma festa, come um pastel, toma uma soda, come uma carne assada, come um plátano frito, come um queijo, e agora você criou radicales livres, agora você vai trabalhar allá em seu trabalho e tem químicos pesados, ou está em el tráfico, tem mugreiro del área que está pestado, todas as químicas que põem para dar, algumas pessoas colocam assim para dar um olor saboroso, lhe põem uns químicos assim em los enchufes de la pared, e diz, ai, que rico, e pura química, está intoxicando todo o teu corpo, e mete desodorante por aqui, tinta por aqui, e esmalte por aqui, você intoxica todo o teu corpo, e a hora que todo o corpo está sendo dañado, e não tem o gene del descanso para reparar essas células, para ajudar a desintoxicar esse corpo, e agora vai ao doutor e diz assim, você tem câncer. ¿Me entenderam? Hermanos, entonces, quando leemos a Bíblia está anos luz adelante de la ciência. Allá en el Edén, el mayor científico del universo ya dio, hermanos, la receta, la fórmula de cómo podemos evitar las enfermedades modernas, de cómo tomar control de nuestra salud, de cómo vivir una vida saludable para honra y gloria de Dios, de cómo vivir bien. Ahora, hermanos, ponga atención en el mandamiento. El mandamiento dice así, acuérdate. ¿Usted puede entender sí o no? ¿Usted sí? El caballo no tiene que
que venir aquí a adorar a Dios el día sábado, descansar y sentar a escuchar el sermón. El gato, el perro, el buey, ellos pueden descansar el domingo, el miércoles o otro día, pero nosotros tenemos un reloj biológico, porque usted no puede decir, no, yo voy a descansar el domingo, o voy a descansar el viernes. No, Dios apartó el séptimo día, y este día está apartado con una bendición especial de Dios. Por eso, hermanos, es importante entender eso, de que debemos descansar, como Dios manda, no como Caín, que vino a hacer su voluntad, obedecer a Dios. Por eso, hermanos, antes de pasar aquí adelante, yo le diría a usted, va a la cama temprano. Antes la gente dormía con las galinas, ¿no? Sí. Antes la gente que no tenía luz, la luz de Dios apagaba, que era el sol, uno ya rápido lavaba los pies y iba a la cama. Pero hoy, como tanta luz, uno está con los ojos estrellados ahí abiertos hasta toda la noche. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo quiere destruirnos. Cada hora antes de la medianoche, ponga atención en eso, cada hora antes de la medianoche, las fábricas del cuerpo están trabajando a toda velocidad. ¿Cuáles son las fábricas del cuerpo? Las glándulas que fabrican hormonas especiales. ¿Cuáles glándulas que trabajan? Todas las glándulas trabajan hasta las 12 de la noche en forma acelerada. Ahí está la pineal, pituitaria, hipotálamo, todas esas glándulas, el páncreas, que es una glándula también fabricando la insulina. A la vez que pasa las 12 de la noche, ellas encierran su fabricación. Entonces usted va a dormir a las 12, a la 1, el día siguiente usted dice, ay, dormí tanto, pero me siento enojado, cansado, estresado, con depresión, con ganas de llorar. ¿Y qué pasó? Es que tus químicas, endorfina, serotonina, melatonina, esas químicas no producieron. Y viene el perro, está enojado ahí, ¿no? No tiene alegría, no tiene paz. Si usted va a dormir temprano, 8, 9 o hasta las 10, a la mañana siguiente usted dice, vamos a colocar un hino aquí, vamos a abrir la ventana, estoy tan feliz, no sé qué me pasó, como que ganar en la lotería. Claro, usted está puro químicos de alegría, de felicidad. Y viene su marido de trabajar, usted ya está ahí con la casa arregladita, perfumada, con florcita, esperando su marido, ¿no? Y ya el marido viene feliz, y la familia es un cielo en la tierra. Pero a la vez que uno duerme a la madrugada y sale enojado, gritando y todo con cara de limón, nunca uno puede ser feliz de esta manera. ¿Me entenderán? Dios no se equivoca, hermanos. Vamos a obedecer el plan de Dios y el Señor nos va a prosperar. Aquí usted puede tener una idea del GNP 53, cuando Él repara una célula o cuando Él tiene que destruirla, cuando ella ya está completamente dañada, ya no se puede ser reparada y ella tiene que ser destruida y el cuerpo sigue sano. Pero ya la vez que eso está neutralizado, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Podría seguir hablando ahí, pero voy a pasar adelante de ese tema aquí porque aún tiene más un detalle. Yo hablé del ser humano y de los animales. Vamos a abrir ahora la Biblia en el libro de Levíticos, el capítulo 25. Aquí dice así, Levíticos capítulo 25. Ya he mencionado que Levítico, hermanos, es el libro donde Dios más se manifiesta. Siempre hablo mucho de Hebreos también, pero no va a alcanzar el tiempo para estudiar el libro de Hebreos. Estamos aquí en Génesis y Levítico. Pero dice el capítulo 25 así, versículo 10, y santificaréis el año 50. Levítico 25, 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año, el año 50, os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Versículo 11, el año 50 será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es
jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Hermanos, ponga atención ahora aquí en mí. La religión de la Biblia es una religión ¿de qué? De descanso. Qué maravilloso es el Dios de la Biblia. Es un Dios de descanso. Colocó a Adán y Eva para descansar. Aunque Adán y Eva no estaban cansados. Colocó a los animales a descansar. Aunque los animales no estaban haciendo nada, no estaban cansados. Pero Dios ahora también coloca ¿a quién? ¿A quién? A la tierra a descansar. El planeta Tierra, hermanos, debía recibir descanso, porque la gente estaba plantando y cosechando, comiendo. Y ahora Dios dice, ok, años 50, nada. Bueno, ahora le pregunto, hoy nosotros vamos a trabajar en la fábrica, la industria, motorista, no sé qué, pero si usted fuera agricultor, y si usted fuera prohibido por un año no plantar, ¿cuál pregunta me iría a hacer usted? ¿Qué vamos a comer? Muy bien. Capítulo 25, versículo 20. Y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? Y aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, versículo 21. Yo os enviaré. ¿Qué Dios promete enviar a ellos, hermanos? Mi bendición. El 6º año. Y ella, la tierra, ¿no? Hará que haya fruto. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años. Y sembraréis el año 8º, comeréis del fruto añejo, hasta el año 9º, hasta que venga su fruto, y comeréis del añejo. Hermanos, mira, Dios dijo, mira, no preocupa con esto, apenas obedece mi palabra, yo voy a prosperar, voy a derramar mi bendición, y la tierra va a salir tanta comida un año antes, que usted va a comer hasta el año 3º. ¿No es Dios maravilloso? Si creemos en la palabra de Dios, si obedecemos la palabra de Dios, Dios nunca nos hará desapontados. Dios nunca nos frustrará, hermanos, porque Él es el dueño del planeta. La tierra, hermanos, es nuestra madre. Por esto que estamos tan enfermos, nosotros la maltratamos, la destruimos de tal manera que allá en Apocalipsis dice que el Señor vendrá para destruir los que destruyen la tierra. Ustedes entienden, hermanos, que verdad presente en la Biblia es algo maravilloso. Porque cuando vamos al mundo, cuando obedecemos a Satanás, nuestra vida está puro estrés, puro cansancio, puro enfado, pura depresión, puro problema de Alzheimer, porque nosotros nos enterramos en las enfermedades, porque nos desequilibramos, destruimos nuestra familia, no tenemos alegría, pura pastilla, puro químico. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas ahora cambian. Ah, mis hermanos, el tiempo se va, casi ya no hay tiempo, pero cómo me gustaría seguir hablando de esto, porque cómo me gustaría salir de aquí y saber que alguien aquí cambió su vida y ahora es feliz, que alguien aquí cambió su vida y ahora es saludable, que alguien aquí escuchó las orientaciones de la palabra de Dios, ahora sus hijos están contentos, están curados, sanados, están felices para honra y gloria de Dios. Hermanos, nosotros no somos apenas músculos y huesos. Cuando usted va al doctor, cuando va a un hospital, cuando va a una clínica, va a un naturista, ellos nomás le meten químicos y pastillas y ahora cápsulas y tanta cosa. Pero necesitamos más que esto. Más que arroz y frijoles, más que frutas. Dios nos crió para sermos amados y vivir en comunión con Él. Los científicos agarraron un monito que era huérfano. No tenía mamá, no tenía papá, no tenía hermanitos. Y ellos entonces hicieron un experimento. Colocaron un muñeco que pareciera así con cara de mamá, ¿no? Con cara de mamá. Y colocaron así como la ropa de él, como así como algo de pelos, correcto, gracias. Y colocaron otro muñeco ahí como una apariencia sin pelos, sin una apariencia de mamá. Pero colocaron este aquí nomás, así con la apariencia de mamá, pero no había comida en este muñeco. Y colocaron el mono para decidir cuál de los dos, porque aquí en este que no tenía apariencia de mamá, colocaron un biberón. Y para sorpresa de los científicos, ¿cuál de las dos mamás buscó él? ¿La que tenía comida o la que tenía apariencia de mamá?
la que tenía apariencia de mamá, aunque daba la escapadita y comía la comida en el muñeco al lado, ¿no? Pero un día, hermanos, ellos quitaron el muñeco del monito ahí huérfano y él no fue con el muñeco que tenía apenas comida y quedó solito en depresión. Mira que nosotros no somos apenas criados para comer frutas o vegetales, tomar jugo de fruta, comer antioxidante, todo eso es bueno, pero Dios nos crió para algo más. Dios nos colocó un hambre de descansar en Él. El sábado, hermanos, científicamente ahora se entiende que es el día que me une a mi Criador y que doy descanso a mi cuerpo, a mis neuronas, a mis células. Y esto, mis hermanos, es bíblico. ¿No es esto maravilloso? Hermanos, cuando abrimos la Biblia, encontramos en un capítulo de la Biblia esas tres doctrinas unidas. Está en el libro de Isaías, capítulo 66. Y para los que leemos la Biblia, Isaías es un libro que podemos decir mesiánico. Mesiánico quiere decir, aunque está en el Antiguo Testamento, pero habla de Jesús o del Mesías que vendría en el futuro. Y en el libro de Isaías, del capítulo 55 hasta el capítulo 66, es una parte apocalíptica de Isaías. Y el capítulo 66 es como el cierre de esta parte apocalíptica. Y mira lo que dice ahí, hermanos, Isaías capítulo 66. Dice así el versículo 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿De qué está hablando aquí? Santuario. La doctrina del santuario, hermanos, tiene todo el plan de salvación, de que Dios quiere que entendamos cómo vivir una vida en comunión con Él. Pero ahora parte de la doctrina del santuario, en ese capítulo 66, mira el versículo 15, 66, 15. Porque he aquí que Jehová vendrá ¿de qué manera? Con fuego. Está hablando de la segunda venida o de la primera? De la segunda, porque cuando Jesús vino primera vez, no vino en fuego, vino como un bebé. Esos carros como torbellino, ángeles, ¿no? Para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y el versículo 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de ¿qué? De puerco, de cerdo, y ¿qué? Abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Cuando Jesús venga en poder y gloria, cuando Jesús regrese a la tierra otra vez, dice que los que comen carne de cerdo y que comen abominación. ¿Qué es abominación? Todo lo que es inmundo. ¿Serán qué? Talados. ¿Qué es talado? Borrado, cortado, quitado. No tendrán parte en el reino de Dios. Entonces la reforma pro salud, en la ocasión de la venida de Jesús, el profeta Isaías dice, es importante porque Dios quiere encontrar un pueblo que esté comiendo cosas limpias para honra y gloria de su nombre. Y el versículo 66, versículo 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de un mes en mes, y de día de reposo a otro día de reposo, vendrán todos a adorar. ¿Para qué fuimos criados, hermanos? Para adorar a Dios. Adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, hermanos, este capítulo me habla de tres cosas importantes. Habla de la venida de Jesús y la reforma pro salud, del santuario y también del sábado. Decimos amén. Por eso, hermanos,
Dios tendrá un pueblo en la tierra hasta ahora. Dice así el libro Primeros Escritos. Los 144,000 triunfarán. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste echado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste y el ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron ¿qué? El sábado y lo abandonaron. ¿Entendieron, hermanos? Dice que hay alegría cuando Jesús viene en poder y gloria en la cara de muchos, pero en la cara de otros habrá ¿qué? Tristeza, pavor, espanto. ¿Por qué? Fueron pesados en la balanza, encontrados fallos. Y este grupo era de aquellos que un día tuvieron la bendición de Dios y la rechazaron. Querido hermano, habrá una gran apostasía ahora, porque muchas personas, como dice el libro de Hebreos, no pueden entrar en el descanso divino. ¿Cuál es el descanso divino en la Biblia? Cristo es el descanso divino. Y mis hermanos, dice la Biblia que al rechazar a Cristo seguimos a Satanás. Y los que siguen a Satanás reciben la marca de la bestia. Ellos no tienen descanso, ni de día y ni de noche. ¿Sabe qué significa esto? Vivirán atormentados. Por esto, mi querido hermano, hoy Dios nos invita a descansar. Pero descansar no es solamente, como mencioné al principio, dormir después de un día de trabajo. También hace parte. Pero algo más significa tener comunión con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios y obedezco su palabra, por decir el descanso de la noche, digo: Señor, gracias por este día, gracias por el trabajo, ahora voy a descansar, voy a dormir. En nombre de Jesús, guárdame. Amén. Y yo cierro mis ojos. Y yo le pregunto, a la hora que yo cierro mis ojos, ¿quién me guarda? ¿Quién hace latir mi corazón? ¿Quién hace pulsar mis pulmones para que yo siga vivo esta noche respirando y mañana a las 6 de la mañana yo pueda abrir mis ojos y estar vivo? ¿Quién cuida de mi circulación a las 3, 4 de la madrugada enquanto yo estoy apagado ahí en la cama? ¿Quién cuida de mí? Dios cuida. ¿Usted sabía que nosotros casi no damos oportunidad para Dios? Al día yo hablo: yo sé dirigir, Señor, yo sé manejar. Usted no sabe, no conoce de carro. Yo manejo mi carro. Yo sé mi trabajo, yo sé hacer mi trabajo. Durante todo el día guiamos nuestra vida, pero a la noche apagamos, descansamos, y ahora Dios tiene oportunidad de reparar tu riñón, reparar tus células, reparar tu colon, de reparar las funciones que están dañadas. Ahora usted entiende por qué hay tanta gente enferma? Porque no damos oportunidad para Dios. Al descansar, estamos como que diciendo assim, por fe, ya no puedo seguir cuidando de mí. Cuida de mí, Señor. ¿Qué está en la pantalla ahí? Cuando yo era niño, yo colocaba atención, hermanos, que atrás de la casa donde vivía, había un charco ahí, un barro, y a la primavera, hermanos, esto era así como hirviendo de mariposas. Y yo me quedaba impresionado, porque eran muy bonitas, son muy bonitas, pero la mariposa, hermanos, no vuela de aquí para allá, como un pajarito, ¿no? Cuando levanta vuelo, va de una parte a otra, derecho. La mariposa como está como que atontada, ¿no? Ella está como que está sin rumbo, y ella no tiene un líder, ella no tiene un guía, y llegaba al tiempo de invierno, y desaparecían las mariposas. Yo pensaba, ¿para dónde fueron? Y ahora que crezco, hermanos, yo entiendo que las mariposas, ¿qué? Migran, van a un lugar caliente para que no se mueran de frío. Pero estas mariposas, hermanos, al migrar e ir de un lado a otro, ellas pasan por un proceso de metamorfose. Porque esta mariposa bonita un día fue un gusano feo. Essa mariposa maravilhosa, bonita, volando, migrando de um lado a outro, um dia, irmãos, foi um gusano que andava ao piso,
em el peligro de ser esmagado, ou comido por um pájaro, ou destruído porque não sabia defender-se. E hoje, irmãos, quando eu miro estas mariposas, eu posso entender que quem cuida de elas é Deus. Elas não sabem nem voar direito, andam tontadas assim, pero Deus les guia para onde tem que ir e para serem depois multiplicadas, transformadas de uma coisa feia, que é um gusano que dá asco, para ser depois um inseto maravilhoso. Hermanos, o Deus da Bíblia nos invita esta noite a descansar. Qual é o descanso que Deus nos invita? O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ao versículo 30, diz assim: Venid a mim. Venid a mim. Deus não nos invita a ir a uma banca de igreja. Deus não nos invita, irmãos, a ir a um sacerdote. Ele nos invita a venir a seus pés. E se venimos a seus pés cansados, cargados, oprimidos, destruídos, totalmente adictos, totalmente viciados, o que vai passar com nós outros? Vamos descansar. Encontrareis descanso para vuestras almas. Os judíos não puderam encontrar este descanso porque rechazaram a Jesus. E esta noite Deus nos invita a descansar, irmãos. Ele quer reparar nossas funções. Ele quer reparar nossas células. Ele quer reparar nossas neuronas. Ele quer reparar nossa família. Ele quer reparar nossa conta bancária. Ele quer reparar nossa felicidade total. Amém? Esta noite, hermanos, quisiera terminar aqui, porque a hora já está, dizendo, hermanos, que um dia, aí não aparece na pantalla, aqui devia estar escrito assim: Jesus em la cruz venció por nós outros. Pero agora, aqui devia estar aqui, agora Ele quer vencer em nós outros. Entenderam? Aqui devia estar escrito, porque aí está a coloração roja. Aqui devia dizer assim: em la cruz, Jesus venceu por nós outros. Agora quer vencer em nós outros. Venid a mim, todos vosotros que estáis cansados e sobrecargados, eu os harei descansar. La religión de la Biblia, hermanos, la religión verdadera, es una religión de descanso. La religión de Satanás, no hay descanso para sus seguidores, para los que reciben su marca, nem de dia e nem de noite. Que Deus toque nuestro coração esta noite, para que aceptemos a Cristo e vamos começar uma vida nova, hermanos, de hoje adelante. Amém? Nuestra família, nossos niños, nossos familiares, todos vão ver se aceptamos a Cristo, porque vamos começar a viver uma vida feliz. Que Deus nos bendiga, hermanos. Mañana vamos falar um tema muito importante por la mañana sobre o novo caminho que Deus ha abierto para nós outros. Vamos estudar amanhã à tarde sobre a glória de Deus, hermanos. Não perdam o tema, vamos falar do diabetes também. Invita um amigo na visita. Amanhã é o último dia, pero aún assim, invita para que venga, tengamos uma fiesta espiritual amanhã aqui na casa de Deus. Que Deus nos bendiga. Amém.